Buenas tardes, a continuación vamos a presentar el desarrollo de la práctica 1 titulada Sensores ópticos. En este caso vamos a presentar lo que viene siendo el sensor de iluminación. El objetivo de esta práctica es encender un LED al momento de detectar luminosidad por medio de un sensor LDR. El diseño de la práctica o el desarrollo de la misma se hizo mediante el software de Proteus, en el cual voy a empezar a explicar cada uno de los materiales utilizados y el funcionamiento de la misma. El material que nosotros utilizamos fue una fotorresistencia LDR, una resistencia de 2.2K, un transistor NPN BC547, una resistencia de 1.8K, un LED color amarillo, una resistencia de 1K y una batería de 9 voltios. Podríamos decir que las partes más importantes de este circuito vendrían siendo la fotorresistencia LDR y el transistor NPN. La funcionalidad o la función del LDR, como ya sabemos, funcionan basados en el principio de fotoconductividad. Es un fenómeno óptico en el que la conductividad del material aumenta cuando la luz es absorbida por el mismo material. Las partes que contiene o que representan a este LDR, primeramente es un elemento fotorresistivo, una carcasa que protege a este mismo elemento y sus dos patillas de conexión. El funcionamiento, pues ya en pocas palabras se podría decir que permite identificar la entrada de luz. Cuando el LDR recibe la luz, la resistencia baja, y cuando hay menos luz en el sensor, la resistencia aumentará. Por lo tanto, en la oscuridad será más difícil hacer que nuestro LED encienda. Hablando un poco del transistor NPN-BC547, este transistor es un dispositivo que regula el flujo de corriente o de tensión sobre un circuito. Este transistor actúa como viene siendo un interruptor o un amplificador dependiendo de su caso. En esta práctica nosotros lo tomamos o lo identificamos como un interruptor. Las partes que conforman este transistor viene siendo un colector, un emisor y la base. Este transistor funciona también como un switch en el que nos ayuda a identificar por medio de la base, como ya lo mencioné, la conducción de energía que habrá entre el colector y el emisor. A continuación voy a explicar más detalladamente el diseño de esta práctica y el funcionamiento. Primeramente tenemos la conexión del LDR que va puenteado hacia una resistencia que va hacia la corriente. Tenemos la resistencia de 1K conectado a nuestro LED de color amarillo. Esta resistencia pues se utilizó más que nada para proteger lo que era el LED en caso de que algún elemento o un componente se llegara a quemar debido al voltaje introducido. Tenemos también que el LDR va hacia una resistencia de 2.2K para posteriormente intersectar con el emisor y llegar hacia lo que es la tierra. También tenemos una resistencia conectada hacia la base de nuestro transistor. Este mismo transistor irá conectado también a nuestro LED. Como se explicó al inicio, el transistor nos servirá como un switch para determinar si conduce o no la energía entre nuestro colector y el emisor. Cuando nuestro LDR recibe la luz, como ya se había explicado, la resistencia baja, y es por ello que nuestro transistor, desde la entrada de la base, permite la conductividad de energía entre lo que es el colector y el emisor. Caso contrario, nuestro sensor, al no percibir luminosidad, la resistencia del mismo aumentaría. Por lo tanto, en la oscuridad sería más difícil hacer que nuestro LED llegara a encender. El funcionamiento del transistor es muy sencillo. Si sabemos que no hay corriente en la base, no hay corriente entre el colector y el emisor, ¿sí? Cuando tenemos una corriente muy pequeña por la base,
tenemos una corriente entre el colector y el emisor que será mayor a la que se le introdujo por la base. Podemos considerar entonces la corriente de entrada y la corriente entre el colector y el emisor como una salida. La corriente que nosotros vamos a ingresar por la base sería nuestra entrada y la que se genera entre el colector y el emisor sería la de salida. Entonces, esto cuando le llega una corriente muy pequeña de entrada por la base, obtenemos una corriente mucho mayor de salida entre el colector y el emisor. Simplificando un poco y poniendo ya un ejemplo, es como si al momento de no percibir luminosidad, la entrada de la base se alimentara con un 0. Esto recordando que nuestro transistor funciona como un switch. No dejaría aplicar la conductividad entre el colector y el emisor, por lo tanto no se podría llegar a obtener el voltaje necesario para llegar a encender nuestro LED. Caso contrario, si la entrada de la base se alimentara con un 1, por decirlo así de ejemplo, que es cuando se recibe la luz, el switch se abrirá y dejaría aplicar la conductividad. Por lo tanto, en este caso sí se podría llegar a encender nuestro LED. Aquí en este caso, si nosotros le ingresamos un 0, es como si esta parte de nuestro circuito dejara de funcionar, ¿sí? No tendríamos esta parte del circuito funcionando, por lo tanto no podría ser tampoco, no habría más bien ninguna entrada por la base. Y no tendríamos tampoco ninguna corriente entre el emisor y el colector. Por lo tanto, sería tanto la entrada sería 0 como la salida sería 0. En caso de que nosotros como entrada tendríamos 1 al recibir la luz, tendríamos también una energía de salida como 1 y se podría llegar a encender nuestro LED. Aquí vamos a observarlo ya más simuladamente en Proteus. Tenemos entonces que aquí hay mayor resistencia, por lo tanto esto dejaría de funcionar, como ya lo expliqué en la presentación. Aquí tendríamos como entrada, en este caso, tendríamos como entrada un 0, lo que sería un 0. Aquí vamos a poner, tendríamos como un 0. Por lo tanto, también tendríamos un 0 de salida. Aquí en esta parte, aquí, tendríamos un 0 como salida al inicio. En caso de nosotros, ahí está, en caso de nosotros incidir iluminación en nuestro LDR, se empezaría a encender el LED. Por lo tanto, ya este 0 se volvería 1 y la salida también tendríamos como 1. Es por eso que ya ahora sí toda la corriente estaría energizándose en el transistor. Por lo tanto, este sería el correcto funcionamiento. Si nosotros tenemos como entrada 1, al momento de incidir luz, también entonces tendríamos como salida, tendríamos salida como 1 y es por esa razón que nuestro LED encendería. La siguiente práctica a presentar será el sensor de oscuridad. El objetivo de esta práctica es encender un LED al momento de detectar oscuridad por medio de un sensor LDR. El diseño de la práctica fue similar a la que presentamos anteriormente. En esta práctica utilizamos lo que fue una fotorresistencia LDR, una resistencia de 1K, una de 56K y una de 1.8K. Seguimos trabajando con el transistor NPN BC547, un LED color amarillo y una batería de 9 voltios. Las partes más importantes ya las mencionamos anteriormente, que era nuestro LDR y el transistor, de los cuales pues ya se platicó sobre el funcionamiento de cada uno.
En este caso recordamos que cuando incide menos luz en nuestro LDR, la resistencia aumentará. En el presente circuito podemos observar que tenemos un orden distinto de nuestro LDR. Esto es porque queremos obtener un resultado inverso al de la práctica anterior y utilizamos una resistencia mayor, que es la de 56K. Esta resistencia lo que va a hacer, en pocas palabras, es que se va a comparar con la resistencia de nuestro LDR. Por lo tanto, cuando la resistencia del LDR sea mayor, nuestro transistor habilitará la conductividad, por lo tanto el LED se podrá encender. Caso contrario, si nuestro LDR presenta menor resistencia, el transistor no habilitará la conductividad entre el colector y el emisor y por lo tanto no suministrará energía necesaria para llegar a encender el LED. En la base va a llegar, se podría decir que lo que tenga para poder nosotros llegar a la oscuridad va a decir que tiene la menor resistencia posible, por decirlo de esa manera. Es decir, vamos a simular nuestra práctica. Aquí estamos viendo que está dejando pasar el 0, ¿sí? Cuando nosotros incidimos mucha luz, vamos a corroborarlo. Como lo teníamos, estábamos incidiendo mucha luz. Es decir, esta parte queda abierta. Entonces, la energía o el 0, por decirlo así, de nuestra energía negativa puede pasar por lo que viene siendo el LDR. Por lo tanto, si llega en esta parte, lo que hace no es entrar, sino queda aquí nada más y es por ello que no permite la conductividad entre el colector y el emisor. Por lo tanto, el LED se queda en un estado de apagado. Caso contrario, si nosotros incidimos luminosidad, ahora quien va a llegar va a ser la corriente positiva. Es decir, va a llegar desde aquí, pasa por aquí y entra directamente a la base. La base del transistor es como mandar una señal. Dice, ¿hay algo en la entrada? Sí, bueno, déjalo pasar. Y la energía que se genera aquí entre el colector y el emisor es la energía misma que sirve para encender nuestro LED. Aquí se está reteniendo, por decirlo de alguna manera, lo que es la energía o el 0 que teníamos anteriormente. Es decir, ya en esta parte LDR quedó nuestro circuito cerrado de alguna u otra manera. Entonces, es por ello que ahora la posición de nuestro LDR se vio inversa o se tuvo que haber invertido y poner una resistencia mayor. Por lo mismo que antes estaba dejando pasar la corriente positiva y no tenía lo que era la corriente negativa como tal. Entonces acá ahora la resistencia que tiene arriba almacena lo que es la positiva mientras deja pasar la negativa o viceversa. Entonces se puede decir que el objetivo de la práctica sobre el detector de oscuridad fue logrado. La siguiente explicación será acerca de la práctica del sensor de humedad. El objetivo de esta práctica es encender un LED al momento de detectar humedad utilizando un sensor de humedad simulado en Proteus. El material utilizado en esta práctica fue un push button, una resistencia de 1K, de 1.8 y de 100K. También seguimos trabajando con lo que es el transistor NPN, el LED de color amarillo y la batería de 9 voltios. Aquí estamos viendo que nuestro botón va directamente conectado a lo que es la corriente. También tenemos la resistencia de 1K conectado a corriente y de ahí yendo hacia el LED para posteriormente llegar al colector. A la tierra va conectado nuestra siguiente patita del botón y intersectándose o conectándose también con una resistencia de 100K.
la cual también era puenteada hasta tierra, y en esta parte también estará conectado lo que es nuestro emisor. Para la base, como lo veníamos manejando, tenemos la resistencia de 1.8, que también estará puenteada entre la resistencia y la patita del botón. En este caso, utilizamos como sensor de humedad un botón, ya que Proteus como tal no nos permite hacer una simulación con este tipo de sensores. Con este botón nosotros podemos simular entonces que al momento de presionarlo, estamos en contacto con el agua. En cambio, si no existe fuerza sobre este botón, significa que nuestro sensor simulado no tiene contacto con algún tipo de humedad. La tarea que está haciendo este botón es simplemente funcionar como un tipo switch, en el cual se abre o se cierra nuestro circuito, como lo podemos observar. Al momento de cerrar el circuito, o en este caso que el sensor esté en contacto con la humedad, se deja pasar entonces toda la carga positiva. Esta misma recorre por la resistencia de 1.8K y entra por la base de nuestro transistor, haciendo entonces conductividad entre el colector y el emisor del transistor, dando como resultado el encendido correcto del LED, como lo podemos observar. Si nosotros dejáramos abierto el circuito o dejáramos de tener contacto con la humedad, se recorre únicamente la carga negativa y la base del transistor se ve alimentada por este mismo tipo de carga. Entonces lo que provoca que entre el colector y el emisor no haya conductividad y provoque que no encienda el LED. Es por eso que cuando nosotros cerramos el circuito o tenemos contacto con algún tipo de humedad, nuestro LED se ve encendido. Caso contrario, pues se apaga nuestro LED. Y bueno, creo que esto sería todo acerca del sensor de humedad. Simplemente estamos viendo el funcionamiento así como tal de un abrir o un cerrar de circuito, en el cual pues la base del transistor se ve afectada ya sea con carga positiva al momento de cerrarlo o con carga negativa al momento de abrirlo. Por último, se hará presentación del desarrollo del sensor de temperatura. El objetivo de esta práctica es encender un LED al momento de detectar temperaturas utilizando un termistor de tipo NTC. Un termistor es un sensor que sirve para detectar temperaturas a través de cambios de resistencia según el calor o frío que se detecte. Existen dos tipos de sensores según su coeficiente de temperatura. Tenemos por una parte los termistores NTC, que son o manejan un coeficiente de temperatura negativo, y los PTC, que manejan un coeficiente de temperatura positivo. En nuestro caso, hicimos uso de un termistor NTC, el cual utiliza el coeficiente de temperatura negativo. La diferencia entre estos dos tipos de sensores que ya se mencionaron es que mientras la temperatura aumenta, la resistencia disminuye en el caso del termistor NTC, que es el que vamos a utilizar. Es muy importante dejar en claro esto, que a mayor temperatura la resistencia disminuye, caso contrario a lo que son los PTC. Entonces vamos a pasar a explicar el desarrollo de la práctica. Para realizar esta práctica, el material que utilizamos fue un termistor de tipo NTC, una resistencia de 10K, una de 1.8 y una de 1K. Seguimos trabajando con el transistor NPN, el LED de color amarillo y una batería de 9 voltios. Las partes más importantes a señalar en esta práctica viene siendo el termistor de tipo NTC. Primeramente tenemos conectado nuestro termistor hacia lo que viene siendo tierra, a la batería, la tierra de la batería. Tenemos la resistencia que se vino observando en las prácticas anteriores, que va conectada hacia la base del transistor, la cual es de 1.8. Tenemos una resistencia de 10K que también va conectado al termistor, y
que también está puenteada hacia la resistencia que se maneja para la protección del LED, que es de 1K. Estas dos resistencias pues vienen y se conectan a lo que viene siendo corriente. El colector de nuestro termistor va hacia lo que es el LED y el emisor va a lo que viene siendo la Tierra. Ahora bien, como ya se comentó, mientras la temperatura en nuestro termistor aumenta, la resistencia disminuye en el caso de este tipo de termistores, que es el que estamos pues usando en este momento. Como se puede observar, el termistor se encuentra de manera directa conectado hacia lo que viene siendo la parte negativa de nuestro circuito. Es por esta razón que al momento de que se detectan altas temperaturas, nuestro termistor contará con una menor resistencia, por lo que no dejará encender lo que viene siendo el LED, dejando así fluir únicamente la energía negativa. En cambio, cuando nuestro termistor detecte bajas temperaturas, este contará con una mayor resistencia, dejando fluir la parte de la energía positiva. Es decir, cuando detecte altas temperaturas, este, como tendrá menor resistencia, no dejará encender el LED porque se diferencian de estos dos. Es decir, tengo menor resistencia, dejo pasar toda la energía negativa por la 1.8 de resistencia, bueno, pasa por el termistor, recorre la 1.8 y llega hacia la entrada de la base. Entonces, es por esta razón que no dejaría encender el LED, porque aquí estaría entrando un 0 y aquí, como se mencionó en prácticas anteriores, si la entrada era 0, la salida por lo tanto también tendría que ser 0. Entonces no existiría conductividad entre el colector ni el emisor. Por lo tanto, cuando el termistor detecte bajas temperaturas, este tendrá mayor resistencia. Entonces esta parte, por decirlo así, no estará funcionando, aunque sí estará funcionando, pero ahora el recorrido que tomará sería la corriente positiva, que llegaría aquí a esta resistencia, pasaría aquí, llegaría a la 1.8, llega con energía positiva a la base y ahora en vez de 0 tendremos un 1. Por lo tanto, lo deja pasar, se genera la conductividad entre el colector y el emisor y hace que se prenda nuestro LED. Bueno, vamos a empezar la simulación para poderlo entender un poco mejor. Altas temperaturas, dijimos que nuestro termistor contará con menor resistencia, por lo que no dejará encender el LED. Si nosotros subimos la temperatura, llega un momento en el que nuestro LED se apaga. ¿Por qué se apaga? Por lo mismo, porque este está teniendo menor resistencia, por lo tanto está dejando pasar toda la energía negativa, es decir, viene, hace el recorrido de aquí, llega al termistor, lo deja pasar, llega a la 1.8 y llega a la base de nuestro termistor. Sin embargo, no entra y pues no se genera la conductividad para la generación de encendido del LED. En cambio, si bajamos temperatura, entre más bajemos, mayor resistencia tendrá. Por lo tanto, aquí esta parte que estamos viendo, que estoy señalando, no está dejando pasar lo que viene siendo toda la energía negativa, es decir, ahora pasa por este caminito, llega aquí, alimenta LED, llega a la 10K, llega a la 1.8, la resistencia, llega a la base y aquí llega como un 1, por lo tanto, al entrar lo deja pasar el termistor y genera la conductividad entre el colector y el emisor y es por eso que se enciende nuestro LED. Espero ya haya quedado claro el funcionamiento del sensor de temperatura.
Únicamente pues estuvimos trabajando o haciendo más énfasis en lo que era el funcionamiento del termistor y del transistor. De mi parte sería todo y estas fueron las prácticas de la unidad 1, que vienen siendo sensores ópticos. Gracias.